Bueno, la última parte de esta exposición, entonces recordamos que Marduk tiene un conflicto con Inanna, porque pues lo encerró, ella lo encierra en una pirámide de Egipto, dice ahí en la historia, y entonces dura allí mucho tiempo y eso, pero por la intervención de estos seres de más elevada jerarquía, entonces hace que lo libere. Y él obviamente pues sale con deseos de muchísima venganza y entonces pues va a empezar a hacer como distintas cosas para destruir las ciudades que había construido Inanna, que había sido una de las principales, digamos, como por decirlo de alguna manera, sembradoras o constructoras, digamos, de ciudades y de sociedades a lo largo de los distintos lugares principales del Medio Oriente. Marduk, una de sus ciudades principales era Babilonia, por ejemplo. Y así, cada uno de estos dioses tenía como esas tareas, pero pues las realizaban de distintas formas, ¿no? Como a su acomodo. Entonces, esta es la figura de la diosa Ishtar, que es una de las representaciones como se conoce a Inanna, la representación de Marduk, dentro de lo que pues se ha encontrado. Entonces acá les quiero compartir es esto, qué descubrimientos hace Marduk. Entonces desde esta época, Marduk ya, o sea, él hace como un retiro, según la historia que dice ahí, él hace como un retiro donde fortalece como sus capacidades y se da cuenta que él, pues él no es nada empático con los seres humanos, se da cuenta que puede aprovechar la energía de los seres humanos de otra manera, aparte de ponerlos a trabajar y que sacaran el oro y esto, y se da cuenta que a través de eh, manipular a los seres humanos, de hacer genocidios, hambrunas, guerras entre los seres humanos, e implantar entre ellos todo tipo de divisiones políticas, económicas, religiosas y mantener a la especie confundida en este sentido, digamos, podía extraer energía negativa de todo eso. Entonces, a medida que toda una población, por ejemplo, como ahorita en Cali, está siendo azotada y empieza a generarse toda esa energía negativa, de eso es lo que se alimenta originalmente este dios. Otros seres, digamos, del mundo invisible, de los astrales y esto también se alimentan de esos seres oscuros y también el alimentarse de la sangre adrenalizada de los seres humanos, en especial de los bebés, que es una sangre que pues tiene cualidades que utilizan los actores de Hollywood para no envejecer. Entonces, esto es algo que hasta ahorita vamos a empezar a ver de qué se trata nuestra explotación y para qué es que nos dominan, ¿sí? Y mi idea era mostrar que no solamente es por dinero, sino que aquí detrás de esto hay una manipulación por seres que se alimentan de nuestras energías negativas y manipulan nuestro libre albedrío para mantenernos, digamos, como en estos engaños constantes. Eh, Les muestro esta imagen acá de Inception, del origen, porque más o menos esto es una de las cosas que desarrolla Martuk, porque fortaleció la forma de insertar formas pensamiento a distancia en los lulus, que es como dice ahí que nos llamaban a nosotros los seres humanos, la manera de meter ideas como si fueran originales de las personas y de esta forma entonces pues a través de hacerse parecer Dios y mandar mensajes y cosas así por el estilo, entonces puedo manipular a muchos seres humanos y empezar guerras contra Inanna y contra los otros dioses también porque pues él es un ser lleno de odio, venganza y negatividad, entonces pues digamos que, o ya no es, ya parece que no existe en esta dimensión, y lo pasaron a otro lado. Entonces, bueno, entonces el hecho es que esa es la manipulación que existe. Desde esa época está el tema del pueblo de Israel. Yo no tengo claridad sobre si Yahvé es igual o el mismo Marduk, pero sí sé que Yahvé es un ser oscuro que inició una manipulación también con los fines de destruir varias ciudades y esto, al igual que ahora vemos que supuestamente los israelíes están defendiéndose y esto, pero pues están conquistando un territorio. Entonces a los israelitas de esa época, a los judíos de esa época,
también se les prometió la misma tierra por la que están luchando todavía, que es pues, como la tierra de Palestina. ¿Qué sabían los Anunnakis hace más de 500.000 años? Y aquí es donde empieza uno, o sea, ¿qué es lo curioso de ponerse uno a revisar esta mitología? Que pues es que hace 500.000 años los Anunnakis manejaban armas nucleares, manejaban armas de plasma, manejaban armas sónicas. Por ejemplo, esto de las armas sónicas es algo bien interesante porque cuando uno lee la Biblia, entonces ya la puede reinterpretar de otra manera, como por ejemplo la caída de las murallas de Jericó, que eso es algo que me vio obligado a ir a mirar, a leer en la Biblia como tal para ver y pues efectivamente si uno tiene este punto de vista y esta información, pues la lectura no es igual, o sea, no es lógico que simplemente con unos gritos vayan a tumbar unas murallas creadas por dioses. Tenía que ser armas realmente poderosas para destruir, apoyar, digamos, y hacerles creer que ese había sido como el efecto de sus gritos. Los viajes interdimensionales, porque la forma de ellos entrar y salir de Nibiru es a través de portales interdimensionales que están en distintos lugares del planeta. La creación de hologramas, entonces, o sea, Marduk y todos, o sea, tenían la maña de utilizar hologramas y cosas así para asustar a los seres humanos o para hacerles hacer cosas. Entonces, esto es algo que ya, o sea, es muy viejo, pero también nos ocultan cosas dentro de eso. O sea, lo importante de saber esto y esa historia que viene metida ahí, esto que les acabo de nombrar de los hologramas y eso es porque está en esta historia que les digo del libro de Inanna. O sea, se supone que eso se lo sacaron de unas tablillas y tras del hecho la historia pues es muy loca porque viene hasta el presente y narra, o sea, narra como en múltiples espacios, dimensiones temporales más bien, la, cómo se desarrolla la vida, el regreso de ella y nos ocultan pues entonces la existencia de una jerarquía espiritual, la existencia de realmente quién sería Dios o lo que entendemos por Dios, que de ahora en adelante yo lo menciono y lo voy a mencionar como el primer creador. Todos saben eso, o sea, incluidos la especie que nos domina a nosotros sabe eso, que existe el primer creador y que hay una serie de jerarquías y que pues cada especie está como ubicada en una jerarquía acorde a su nivel evolutivo y la dimensión vibracional en la cual se encuentre. Entonces, ese ocultamiento pues hace que nosotros hasta ahorita de pronto masivamente estemos empezando a conocer más sobre lo que realmente era Saint Germain, el Buda, los maestros ascendidos, los seres de luz, los pleyadianos, o sea, cuáles son como los seres de las otras galaxias que están apoyando todo el proceso y cuál es el proceso que estamos viviendo aquí los seres humanos en la Tierra. También en la historia, pues en la historia de Inanna podemos encontrar la aparición de la Federación Galáctica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ese ocultamiento de la Federación Galáctica es algo que ya está volviendo a salir a la luz, que es la flota que dirige Ashtar Sheran, que esto es una información que, como les digo, o sea, hay que escucharla e informarse antes de emitir cualquier cosa, pero pues se las estoy compartiendo para que vean todo lo que nos han ocultado. Entonces la Federación Galáctica lo que hace es garantizar que en los diferentes planetas las especies puedan mantener su libre albedrío y desarrollarse acorde a su propio sistema de creencias. A esto se refiere el libre albedrío. También conocían ya lo que es la manipulación genética y la experimentación con seres vivos porque manipulaban nuestro genoma humano. O sea, ese tema de que el genoma humano y todas esas cosas se descubrieron ahorita en los años 90 es totalmente falso, ¿sí? También. Acá lo que están ocultando detrás de esto es que la manipulación que hicieron con nosotros fue que nos quitaron una hélice más de cada uno de estos conectores, la doble hélice, y que creo que debe haber una o dos más hélices o puntos de conexión acá, que es lo que nos conecta a nosotros con lo divino. Entonces nos suprimieron la conexión con lo divino a través de la manipulación genética y por eso nosotros sentimos que afuera no existe nada y no hay nada más, pero las personas que pues estamos en el mundo espiritual sabemos que sí, entonces ahí es donde se genera la ruptura, ¿no? Y puede uno encontrar la mentira también. La experimentación con animales, pongo estas fotos crudas y crueles, pero esto es lo que hacemos o nos han inducido a hacer de cierta forma. Ellos ya lo hacían con otras especies, las manipulaciones genéticas de este tipo.
cruzar y cruzar cadenas de ADN, y también sabían esto de nosotros, el funcionamiento de los chakras y cómo funciona la energía y todo ese tipo de cosas, porque la intención de ellos era desconectar nuestra chispa divina precisamente para que nosotros no, pues nunca nos rebeláramos y dejáramos de ser sus esclavos. Eh, Otras cosas que, o sea, ¿qué ocultamientos habría detrás de esos ocultamientos? O sea, si nosotros sabemos esto y empezamos a soportarnos sobre este tipo de creencia, haya sido realmente que Enlil o Enki o el que sea hizo o no cualquier cosa, es el hecho de que se nos está ocultando entonces la existencia de cuáles son nuestras verdaderas facultades, y eso sí es pues muy relevante para nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, cosas como la telepatía, y que a través de nuestro interior nosotros estamos conectados con el vasto universo multidimensional en el cual habita el primer creador y que todos somos parte de ese primer creador. Entonces, la forma como nos hacen ver las cosas o nos han hecho ver las cosas, pues son mentiras para que nosotros podamos ser parte de toda esta gran farsa. Pero realmente creo que las verdades que estamos descubriendo y estamos a punto se nos están revelando son mucho más profundas, porque poco a poco vamos a entender mucho más sobre lo que es nuestra historia como seres humanos. Entonces, finalmente acá, la cuarta parte de la trampa de los significados es entonces ¿qué pasó con Marduk? Entonces, pues resultó que, vamos a ir más allá de esto que voy a decir, pero resultó que entonces a él él creó como este sistema, digamos, de opresión donde él insertaba pensamientos en las personas y se les decía qué hacer. Y resultó que la Federación Galáctica intervino en este proceso y les recordó que ellos no podían crear seres sin insertarles, digamos, como la chispa divina y permitirles que tuvieran su libre albedrío, y que ese error lo debían corregir. Y hasta que no se corrigiera ese error, ellos no podían salir de una prisión que habían creado, digamos, los de la Federación, para poder mantenerlos ahí atrapados, y la única forma era redimiéndolos, o sea, que se redimieran todos juntos como especie para que nos liberaran a nosotros, a los seres humanos, y nosotros pudiéramos entonces eh, pues vivir nuestra vida como especie libre, ¿sí? Esto es de lo que vamos entonces a hablar un poco más detalladamente, entonces, qué pasó con Marduk, entonces en la próxima parte. Les agradezco mucho y sigan el argumento.